Bienvenidos a El Relator Oscuro. La historia que están a punto de escuchar no es solo un crimen, es un espejo donde una nación entera vio su propia oscuridad. En el corazón de una Guatemala que apenas comenzaba a sanar las heridas de la guerra, un hombre se convirtió en símbolo de todo lo que el país quería olvidar: la pobreza, la furia, la venganza. Su nombre era Manuel Martínez Coronado, un campesino que pasó de trabajar la tierra a ser el protagonista de la primera ejecución televisada por inyección letal en la historia del país. Aquella mañana de 1998, millones de personas observaron, en directo, cómo la promesa de una muerte humana se transformaba en 18 minutos de agonía. Pero para entender cómo se llegó a ese punto, cómo un conflicto por un pedazo de tierra terminó con un país entero, mirando una muerte en vivo, debemos retroceder al principio. A una noche de mayo de 1995, en una aldea olvidada por todos, donde la justicia comenzó a morir mucho antes que su víctima. Guatemala, mediados de los años 90. El país atravesaba un periodo de transición incierta. Tras más de 3 décadas de conflicto armado interno, los acuerdos de paz se aproximaban, pero la calma seguía siendo frágil. Las armas habían dejado de sonar, aunque la violencia continuaba, transformada en otra forma de miedo. Las ciudades crecían sin control, los caminos rurales permanecían abandonados y las instituciones aún buscaban recuperar autoridad. En ese escenario, la vida cotidiana se movía entre la esperanza y la desconfianza. Las comunidades campesinas, especialmente en el oriente del país, seguían marcadas por la pobreza y por viejas disputas familiares. En esas regiones, el acceso a la tierra definía no solo el sustento, sino también la identidad y el respeto. Un terreno podía representar el límite entre la supervivencia y el abandono. El municipio de Quesaltepeque, en el departamento de Chiquimula, reflejaba con precisión esa realidad. Su paisaje árido, sus veredas polvorientas y sus aldeas dispersas componían el retrato de un país rural, donde la justicia estatal era un concepto lejano. Allí, en la pequeña comunidad de El Palmar, el conflicto por una parcela de tierra se convirtió en el punto de partida de una tragedia. 2 familias compartían una historia de parentesco y rivalidad. Por un lado, los Arias Miguel, encabezados por Juan Bautista, un campesino de 58 años con reputación de hombre trabajador. Del otro, Manuel Martínez Coronado, su pariente lejano y vecino, junto a su padrastro, Daniel Arias. Entre ellos existía una disputa por los límites de un terreno que, según informes posteriores de organizaciones internacionales, no bastaba para alimentar a una sola familia. Durante meses, las conversaciones derivaron en discusiones y las discusiones en amenazas. Las tensiones crecían con cada cosecha, en medio de un entorno donde el machete era herramienta de trabajo y símbolo de autoridad. En las aldeas de la zona, los desacuerdos rara vez llegaban a los tribunales. La costumbre dictaba que los conflictos se resolvieran entre las propias familias. La noche del 17 de mayo de 1995, el clima se tornó irrespirable. El sol había caído sobre las montañas de Chiquimula, dejando un silencio pesado entre los maizales. En El Palmar, los habitantes se preparaban para dormir. Nadie imaginaba que esa noche quedaría grabada en la historia criminal del país. De acuerdo con los registros judiciales, Manuel Martínez Coronado y Daniel Arias se dirigieron a la vivienda de los Arias Miguel poco después de las 9. Portaban machetes, la herramienta cotidiana del campo. La casa, una estructura de adobe con techo de lámina, se encontraba aislada, sin iluminación eléctrica. Dentro dormían 3 adultos y 4 niños. El ataque fue rápido. Las versiones coinciden en que los primeros golpes alcanzaron a Juan Bautista Arias, seguido por su esposa Rosalvina Miguel y la hermana de este, Emilia Arias, de 68 años. Después, los agresores se dirigieron a los cuartos interiores, donde descansaban los niños: Francisca, de 12 años, Jovita, de 8, Arnoldo, de 5, y Aníbal, de solo 2.
Ninguno sobrevivió. Cuando la noticia se difundió al día siguiente, la descripción de los hechos superó cualquier antecedente reciente. La prensa nacional calificó el crimen como una masacre familiar, y las emisoras de radio rurales repitieron los nombres de las víctimas durante todo el día. Las primeras fotografías del lugar mostraban la vivienda parcialmente derrumbada, el suelo de tierra endurecido por la sangre seca y una multitud de vecinos reunidos frente al sitio. La Policía Nacional llegó desde Chiquimula la mañana siguiente. Tomaron declaraciones, levantaron los cuerpos y redactaron un parte que sería utilizado como base para el proceso judicial. Los informes hablaban de una disputa previa por tierras y de la participación de al menos 2 personas. La versión del único sobreviviente, un menor de edad que logró ocultarse durante el ataque, fue decisiva para orientar la investigación. Los agentes localizaron a Manuel Martínez Coronado y a su padrastro Daniel Arias pocos días después. Ambos fueron detenidos sin resistencia. Los periódicos registraron su arresto con titulares que enfatizaban la brutalidad del crimen y la rapidez de la respuesta policial. En la opinión pública, la historia ya tenía culpables antes del juicio. Las audiencias se desarrollaron en Chiquimula con asistencia de periodistas locales. El proceso fue breve. Las pruebas materiales consistían en testimonios, un machete incautado y la declaración del menor sobreviviente. 5 meses después del crimen, el tribunal dictó sentencia: pena de muerte para Manuel Martínez Coronado y Daniel Arias. La decisión judicial fue presentada como un símbolo del restablecimiento del orden. Las autoridades destacaron la celeridad del proceso como ejemplo de eficiencia institucional. Sin embargo, en los registros posteriores de organismos internacionales se señalaron irregularidades procesales, principalmente en torno a la forma en que se tomó la declaración del testigo menor. El expediente quedó cerrado en octubre de 1995, con confirmación de sentencia en instancias superiores. Martínez Coronado fue trasladado al centro de detención Pavón, donde permanecería los siguientes 3 años. Daniel Arias, su padrastro, también recibió condena, aunque su nombre desaparecería de los reportes públicos en los años siguientes. En los barrios y aldeas rurales, el caso se convirtió en tema de conversación durante meses. Las versiones se mezclaban entre rumores, miedo y curiosidad. Para muchos, aquella masacre representaba la expresión más extrema de una violencia que nunca había desaparecido del todo, solo había cambiado de forma. En la capital, el caso comenzó a tomar otro rumbo. Las autoridades penitenciarias anunciaron la construcción de una sala especial para aplicar la inyección letal, un método nunca antes utilizado en el país. Guatemala se preparaba para entrar a una nueva etapa en la ejecución de condenas y el expediente de Manuel Martínez Coronado sería el primero en inaugurarlo. El nombre del campesino, que había surgido en una disputa por un pequeño pedazo de tierra, se transformó en un registro judicial y en un evento nacional. En pocos años, el crimen de El Palmar pasaría de ser una tragedia familiar a convertirse en una referencia en la historia penal guatemalteca, el punto de partida de la primera ejecución televisada del país. El 10 de febrero de 1998, antes del amanecer, el perímetro de la granja penal de Pavón comenzó a llenarse de vehículos oficiales y unidades móviles de televisión. El acceso estuvo controlado por varias anillas de seguridad, personal penitenciario, técnicos y representantes de instituciones públicas ingresaron con acreditación. En los pasillos, el eco de pasos y radios portátiles marcaba un ritmo contenido. Eran poco más de las 5 de la mañana, cuando el equipo encargado del procedimiento ingresó a la sala destinada a la ejecución. El espacio era reducido, con paredes claras y luz fluorescente fija. En el centro, una camilla metálica con correas nuevas. A la derecha, la mesa auxiliar con material médico y en una esquina la ventana hacia la sala de observación. La transmisión televisiva se preparó con planos estáticos.
Las cámaras, ubicadas en ángulos predeterminados, evitaban el detalle de rostros y se concentraban en el protocolo. La decisión de emitir en directo había sido anunciada días antes. Los noticiarios describían el evento como primera aplicación de inyección letal en Guatemala. Los locutores desde estudios en la capital repasaban la cronología del caso. En el penal el sonido ambiente era mínimo. El zumbido constante de la luz, el roce de guantes desechables, el murmullo breve entre funcionarios. A las 05:40, según consta en registros internos, Manuel Martínez Coronado fue trasladado desde su celda hasta un área intermedia. Vestía uniforme gris. Durante el trayecto, 2 custodios mantuvieron la sujeción por brazos y hombros. Otro, por protocolo, aseguró el paso. El rostro del condenado se mantuvo fuera de primer plano durante toda la cobertura. En la sala contigua, el equipo sanitario verificaba la disposición de tubuladuras, jeringas estériles, catéteres y las ampollas con las sustancias que, de acuerdo con la guía técnica, debían administrarse en secuencia: un hipnótico o sedante para inducir pérdida de conciencia, un agente bloqueador neuromuscular para impedir movimientos y, en tercer término, una solución con cloruro de potasio destinada a detener la actividad cardíaca. A las 05:55, el recorrido final comenzó. El condenado cruzó el umbral. 2 custodios lo acomodaron sobre la camilla. Las correas se abrocharon en muñecas, antebrazos, pecho y tobillos. Un funcionario leyó en voz baja la formalidad del acto y verificó con un asentimiento la hora pautada para el inicio. El médico responsable palpó el antebrazo izquierdo, seleccionó la vena y realizó la canulación. La cámara principal tomó un plano medio del sector de la camilla donde se apreciaba el conducto transparente. En la sala de observación, algunos asientos permanecieron vacíos, otros ocupados por personal autorizado. Un sacerdote permaneció unos instantes, realizó una breve oración y se retiró. A las 06:02 comenzó la administración del primer compuesto. La televisión marcó el hito con un rótulo discreto. En la pantalla no había contrapuntos ni efectos sonoros, solo la imagen y el locutor repitiendo el contenido del protocolo. Durante los primeros minutos, el plano mostró el goteo continuo por la línea intravenosa. El sedante, según el manual, debía inducir somnolencia profunda. Sin embargo, de acuerdo con testigos presenciales y reportes posteriores, la respuesta clínica no fue inmediata. El condenado mantuvo los ojos abiertos durante una fracción más larga de lo esperado y se observaron movimientos en manos y mandíbula. La transmisión no incluyó primerísimos planos, pero sí registró la actividad de los funcionarios que verificaban el flujo, revisaban el punto de punción y ajustaban la posición del brazo. Hacia las 06:06 se inició la segunda sustancia, destinada a bloquear la actividad neuromuscular. La cámara cambió a un ángulo lateral, donde se percibía la monitorización básica y la entrada del agente por la misma línea. El cuadro general se mantuvo estable, sin acercamientos que pudieran identificar rostros. En ese lapso, se reportaron espasmos breves y una respiración audible, circunstancia que originó ajustes en el equipo y en la fijación de la cánula. El relato televisivo no valoró la escena. Se limitó a describir que el procedimiento continuaba conforme a la secuencia prevista. A las 06:10, de acuerdo con el cronómetro interno de uno de los canales, se preparó la fase final. El personal sanitario confirmó verbalmente la concentración del cloruro de potasio y la integridad de la línea. La cámara mantuvo el plano sobre la camilla y el tubo, sin acercarse al rostro. En la sala de observación se registraron murmullos y un desplazamiento de sillas. Las fuentes periodísticas difieren en la estimación de la duración total del proceso. Algunas consignan alrededor de 10 minutos, otras refieren 18. La señal de televisión, en cualquier caso, permaneció activa hasta la confirmación oficial. Durante ese intervalo, se percibieron movimientos involuntarios del tórax y de las extremidades inferiores, seguidos de una disminución gradual de la actividad motora. Varios ajustes técnicos fueron realizados por el equipo.
verificación del goteo, revisión de la sujeción, limpieza puntual del punto de punción. En el registro sonoro se distinguen pasos y el roce de tela de los uniformes. En el exterior, los micrófonos de reporteros captaron reacciones de familiares y curiosos. Esas señales, mezcladas en directo, ofrecían un ambiente de expectación sostenida. A las 06:17:06:20, según la fuente consultada, el personal sanitario realizó la auscultación y la verificación de signos vitales. Un funcionario dictó el acta con la hora exacta de la muerte. La transmisión cambió de plano a la fachada del penal. La cobertura en interiores se interrumpió sin comentarios adicionales. En las afueras, los presentadores en estudio enlazaron con los enviados especiales para ofrecer un resumen del procedimiento y una recapitulación del caso judicial. El acceso a la sala permaneció restringido. Se informó que el cuerpo sería entregado a la familia tras las diligencias internas y la firma del médico forense. A media mañana, los comunicados oficiales calificaron el acto como realizado conforme al protocolo. Paralelamente, observadores y organizaciones señalaron la prolongación del proceso como un elemento que requería revisión técnica. En distintos noticiarios se mostraron gráficos del método de 3 fármacos, explicando la finalidad de cada sustancia y el orden de administración. La discusión pública cambió del terreno penal al operativo médico: dosis, tiempos, personal interviniente, posibilidad de variaciones farmacodinámicas y la preparación previa del equipo. Por la tarde, el penal redujo la presencia de medios. El registro audiovisual quedó archivado en las redacciones. En las horas siguientes, la cobertura se concentró en 3 ejes: el hito que suponía la primera inyección letal del país, la cronología del caso desde la masacre en el Palmar y las diferencias de minutos reportadas por testigos respecto de la duración del procedimiento. Ninguna de las cadenas emitió valoraciones editoriales en el bloque informativo central. Se limitaron a incorporar declaraciones oficiales y a contrastarlas con versiones recabadas en el lugar. La documentación del penal consignó el cierre del procedimiento, el inventario del material utilizado y la cadena de custodia de los fármacos remanentes. Se tomaron registros fotográficos internos de la sala, no difundidos en abierto, y se elaboró un informe de ocurrencia para la autoridad penitenciaria. En paralelo, quedó asentado el traslado del féretro y la hora de salida hacia el servicio funerario acordado con los familiares. En los días posteriores, el nombre de Manuel Martínez Coronado quedó asociado a una marca temporal: la primera ejecución por inyección letal. El registro audiovisual se convirtió en la principal fuente para reconstruir minuto a minuto la secuencia. En informes posteriores, algunas organizaciones emplearon la expresión «los 18 minutos» como referencia simbólica a la prolongación percibida por testigos. Los reportes médicos y administrativos, por su parte, fijaron rangos de tiempo ligeramente menores en determinados tramos del acto. La disparidad persistió en hemerotecas y análisis técnicos sin que se estableciera una cifra única aceptada por todas las partes. Con la sala ya desocupada, el mobiliario retornó a su disposición habitual. La camilla fue higienizada, los consumibles descartados y la puerta cerrada con llave. El penal volvió a su rutina. En la capital, las redacciones organizaron material de archivo, prepararon cronologías y, en algunos casos, reservaron fragmentos de la señal para futuros especiales. El caso, que había comenzado 3 años antes en una casa rural de adobe, sumaba así un último capítulo registrado en directo y fechado con precisión. No quedaban aplausos ni declaraciones prolongadas, solo actas, minutos consignados y una sala en silencio. Durante los días que siguieron a la ejecución de Manuel Martínez Coronado, los principales medios de comunicación del país mantuvieron la cobertura. Las portadas reprodujeron la imagen exterior del penal de Pavón, las declaraciones de funcionarios y fragmentos de la transmisión televisiva. En los noticieros,
analistas y representantes políticos discutían los aspectos técnicos del procedimiento y la legalidad de la difusión pública. La atención nacional se mantuvo durante una semana. Después, el caso comenzó a desplazarse hacia el ámbito diplomático y jurídico. El Ministerio de Gobernación presentó su informe final con la cronología oficial del evento. Según el documento, la ejecución se desarrolló dentro de los parámetros establecidos y sin incidentes que comprometieran el protocolo. Sin embargo, las versiones periodísticas y los testimonios recogidos en el lugar mencionaban una duración prolongada, lo que generó discrepancias entre la información institucional y las observaciones directas de los presentes. Las redacciones de los diarios de la época publicaron transcripciones parciales de esas diferencias, evitando adjetivos, pero destacando los minutos adicionales registrados por algunas fuentes. Mientras tanto, en Washington, D.C., la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, reactivó el expediente que había abierto meses antes. La comisión ya había solicitado al Estado guatemalteco la suspensión de la ejecución, pero la medida no fue acatada. Tras la muerte del condenado, la CIDH emitió una nota diplomática expresando profunda preocupación por la falta de cumplimiento y solicitó información detallada sobre las condiciones del proceso. El gobierno respondió mediante una comunicación formal en la que reafirmó su soberanía para aplicar la legislación penal interna. Las diferencias de interpretación entre ambas instituciones marcaron el inicio de una revisión más amplia del caso. En los meses posteriores, la comisión reunió copias de los fallos judiciales, los recursos de apelación, los informes del Ministerio Público y los registros audiovisuales del acto. El expediente fue transferido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, con sede en San José, Costa Rica, para su análisis de fondo. El Tribunal Internacional aceptó el caso, lo inscribió bajo el número correspondiente y notificó al Estado guatemalteco. En paralelo, distintos organismos de derechos humanos de la región comenzaron a citar el episodio como referencia en debates sobre la aplicación de la pena capital. El proceso ante la Corte se extendió por varios años. Durante las audiencias, se presentaron copias certificadas de los documentos judiciales nacionales, extractos de la transmisión televisiva y testimonios de expertos médicos y jurídicos. Los representantes del Estado expusieron que la ejecución se había realizado conforme a la ley vigente, mientras que los peticionarios argumentaron que existían violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales básicas. Los magistrados escucharon ambas partes, revisaron las pruebas y analizaron la compatibilidad del caso con los estándares internacionales contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su resolución final, emitida años después, la Corte declaró que Guatemala había incumplido varias obligaciones internacionales derivadas de dicha convención. El fallo estableció que se habían vulnerado derechos relativos a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial, y dispuso medidas de reparación simbólica y compensación económica a favor de los familiares de Martínez Coronado. El documento también incluyó recomendaciones para mejorar la transparencia de los procedimientos y fortalecer la defensa pública en casos con posible aplicación de pena de muerte. La decisión tuvo un efecto inmediato en la percepción internacional del sistema penal guatemalteco. Diversos informes académicos y conferencias posteriores citaron la resolución como un punto de inflexión. El caso comenzó a ser estudiado en facultades de Derecho, incluido en compendios sobre jurisprudencia interamericana y mencionado en discusiones legislativas sobre la moratoria de facto que se estableció en el país tras los hechos. Aunque la ley seguía contemplando la pena de muerte, no se ejecutaron más condenas desde entonces. El mecanismo de inyección letal, empleado solo en 2 ocasiones, fue retirado progresivamente de los manuales penitenciarios. En los archivos oficiales, la figura de Manuel Martínez Coronado se transformó en un referente administrativo. El primer condenado ejecutado por ese método, el nombre que marcó el punto de partida y también el de cierre.
En el registro judicial, su expediente aparece junto a la anotación de cumplimiento total de la sentencia. El material audiovisual de la ejecución quedó bajo custodia institucional y, según diversas fuentes, solo fragmentos fueron conservados para fines documentales. En el ámbito nacional, la discusión sobre el caso fue perdiendo presencia mediática, pero permaneció en informes especializados. En comunidades rurales de Chiquimula, el nombre del condenado se mantuvo como una referencia distante, vinculada al recuerdo de la masacre ocurrida en 1995. Algunos habitantes aún recordaban la cobertura radial y los comentarios que acompañaron los días posteriores a su muerte. Con el paso de los años, el relato popular fue reduciendo los detalles, conservando solo la idea de que un hombre había sido ejecutado en televisión y que ese hecho había detenido las ejecuciones siguientes. En los registros internacionales, la denominación Caso Martínez Coronado versus Guatemala continúa citándose en documentos de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y en estudios sobre responsabilidad estatal. El expediente se emplea como ejemplo en temas de control de convencionalidad y debido proceso. A nivel diplomático, la resolución fortaleció la práctica de las medidas cautelares de la CIDH en situaciones de pena capital dentro de la región. La repercusión del caso se expandió más allá de la figura del condenado. En el sistema judicial guatemalteco, varios procesos de revisión interna se apoyaron en sus conclusiones para modificar protocolos y procedimientos. Los informes posteriores del Ministerio de Gobernación incluyeron anexos sobre las condiciones técnicas de las instalaciones y la capacitación del personal. En el ámbito académico, se consolidó una narrativa que observa el caso como transición institucional, de la ejecución pública hacia la revisión internacional, del castigo inmediato a la reflexión jurídica. A más de 2 décadas de la ejecución, las menciones persisten en publicaciones y en cronologías oficiales. Los documentos conservan el mismo lenguaje administrativo, con fechas, horas y rúbricas. No contienen valoración ni interpretación. Las copias del fallo internacional disponibles en línea reproducen con exactitud los puntos resolutivos y las medidas de reparación. En los márgenes de esas páginas, el nombre del caso sigue impreso con tipografía uniforme, sin adjetivos, sin epílogo. Con el paso del tiempo, el episodio se integró a la historia institucional del país. Ni exaltado ni omitido, permanece como un registro, una secuencia de hechos, una decisión judicial, un expediente con firma y sello. Y en esa condición documental, el eco de aquel castigo continúa silencioso, ocupando su lugar en los archivos de la justicia y en la memoria jurídica de Guatemala. Con el cierre del caso Martínez Coronado, Guatemala registró el fin de una etapa. El expediente permanece archivado entre las resoluciones de los años 90, acompañado por actas, informes y grabaciones que documentan cada fase del proceso. En los registros oficiales no hay comentarios ni análisis, solo fechas, firmas y la confirmación de cumplimiento. El tiempo transformó la noticia en documento y el documento en referencia. En los años siguientes, los tribunales, las universidades y los informes internacionales retomaron su nombre para explicar un cambio de era jurídica, un punto de inflexión en la historia penal del país. El resto quedó en la memoria de quienes lo vieron, de quienes lo escucharon y de quienes aún buscan comprender lo que significó aquella mañana. No hay conclusiones definitivas, solo datos, testimonios y ecos que continúan apareciendo en cada revisión del pasado. El caso sigue ahí, en los archivos y en la memoria colectiva, como un registro exacto de un momento en que la justicia y la historia se cruzaron frente a las cámaras. Gracias por acompañarnos en este relato. Si esta historia te resultó interesante, apóyanos con tu like y suscríbete a El Relator Oscuro para seguir explorando los archivos donde la realidad y el tiempo se encuentran.